Comenzó como muchas cosas en nuestra casa, demasiado tranquilo, demasiado cortés y, de alguna manera, ya decidido antes de que siquiera me enterara. Esa mañana, bajé las escaleras al sonido de ruedas sobre madera dura, cremalleras de equipaje arrastrándose por el suelo y Emma gritando desde arriba que no encontraba su bikini amarillo. Papá estaba cargando el coche, con una de esas sonrisas forzadas grapadas en su rostro como si no estuviera seguro de si esto era una vacación o una tarea. Mi hermano pequeño Jake rebotaba contra las paredes como si se hubiera inyectado soda para el desayuno, ya con su traje de baño, golpeando sus chanclas contra el azulejo como si estuviera orgulloso de salir temprano para el verano. Les pregunté a dónde iban. Mamá levantó la vista de su teléfono solo lo suficiente para decir, la casa de la playa, ¿recuerdas? Te lo dijimos, Lucas, es solo por unos días. Su voz tenía esa calidad cansada y azucarada, como si me estuviera haciendo un favor al recordarme algo que en realidad no me habían dicho. Me quedé allí de pie con mis calcetines y sudadera con capucha, parpadeando. No recordaba haber sido parte de ninguna conversación. No recordaba siquiera que me hubieran preguntado. Papá intervino como siempre lo hacía cuando la tensión crepitaba. Tienes exámenes finales, hijo. Pensamos que querrías concentrarte, adelantar trabajo mientras está tranquilo. Me dio una palmada en el hombro de esa manera a medias que tiene la intención de terminar la conversación. Casi 18, eres prácticamente un adulto. Tener la casa para ti solo por unos días me suena a un sueño. Luego guiñó un ojo, como si eso lo hiciera mejor, como si ser dejado atrás fuera una recompensa. Ni siquiera pretendieron incluirme. Ni un te extrañaremos, ni un abrazo de despedida. Jake me hizo un saludo a medias, como si fuera un conserje en su escuela. Emma apenas me miró, y luego se fueron, riendo mientras el maletero se cerraba de golpe, el olor a protector solar persistía como un insulto en el aire. Me quedé allí en la cocina mirando el lugar donde solía estar la tostadora. Incluso la habían empacado. Supongo que Emma necesitaba tostadas de aguacate más de lo que yo necesitaba un desayuno caliente. Al principio, traté de restarle importancia, me dije a mí mismo que era solo una confusión, que tal vez asumieron que diría que no. Pero se me quedó en el estómago como un peso de plomo. El silencio en la casa no era libertad, era ausencia, aguda, deliberada, como si me hubieran sacado de algo que solía incluirme. Me preparé un poco de cereal, me desplacé por mi teléfono e intenté no sentir el calor creciente detrás de mis ojos. No fue hasta esa tarde que me di cuenta de cuán profunda era realmente la herida. Revisé el chat grupal familiar, el que apenas usábamos pero que aún existía principalmente para recordatorios de cumpleaños y memes tontos. Había una foto, papá y mamá sonriendo en el porche de la casa de la playa, Emma en su bikini con su brazo alrededor de Jake, ambos sonriendo como si esta fuera la mejor semana de sus vidas. La leyenda decía, primer día de verano con mi hermosa tripulación. La miré durante tal vez un minuto completo antes de darme cuenta de lo que estaba mal. Hermosa tripulación. Mi tripulación. Para personas solo 4. Ni siquiera había un espacio donde pudiera haber estado, ni un desearíamos que Lucas estuviera aquí, ni una broma sobre que me lo perdiera, nada. Era como si no se esperara que estuviera en la foto en absoluto. Me quedé mirando esa foto hasta que mi pantalla se atenuó, e incluso entonces, seguí mirando, como si pudiera obligarme a existir con suficiente concentración. Fui a Instagram. Emma ya había publicado un reel, montaje de playa, música, ella girando bajo el sol. La descripción decía, en algún lugar con la mejor familia que cualquiera podría pedir. Y justo debajo de eso, un comentario de una de sus amigas, ustedes son metas literales. Hermosa familia de 4. Familia de 4. Hice clic en sus otras publicaciones, todas las fotos de los últimos 6 meses, cumpleaños, días festivos, cenas aleatorias. Cada una de ellas carecía de algo, yo. En una foto de acción de gracias, recordé estar sentado justo al lado de papá cortando el maldito pavo. En la versión publicada, solo estaban mamá, papá, Jake y Emma en la mesa. El ángulo parecía extraño, como si hubiera sido recortado o retocado por completo, pero sabía que había estado allí. Sabía que por la noche me sentía como si me estuviera desmoronando. Abrí el cajón de basura en el pasillo, saqué viejos álbumes de fotos.
Algunos todavía tenían el olor polvoriento de páginas de plástico y recuerdos desvanecidos, pero cuando los hojeé, fue como hojear la vida de otra persona. Fotos de bebé de Emma, trofeos de fútbol de Jaque, mamá y papá en su boda. ¿Yo? Estaba en algunas de las primeras, un niño pequeño aquí, un disfraz de Halloween allá, pero cuanto mayor debería haber sido, menos estaba allí. Y en las pocas fotos que sí encontré de todos nosotros juntos, había algo extraño. Una había sido doblada para que mi cara se arrugara justo por la mitad. Otra tenía un rasguño que convenientemente cortaba mis ojos. Y luego lo encontré, una foto de todos nosotros en las cataratas del Niágara de hace 2 veranos. Recuerdo el viaje tan claro como el día. Tenía 15 años, estaba de pie junto a Emma con mi brazo alrededor de su hombro. En el álbum, la foto había sido desfigurada. Mi cara, solo la mía, había sido tachada con bolígrafo. No solo una vez, docenas de líneas enojadas una y otra vez. Fue entonces cuando comencé a sentirlo. No tristeza, no exactamente. Algo más lento, más profundo, como la podredumbre extendiéndose debajo de las tablas del piso, como si hubiera estado sentado en una casa con una fuga lenta de gas y acabara de notar el olor. No solo me habían dejado atrás, sino que habían comenzado a olvidarme a propósito. Y aún no lo sabía, pero esta no era la peor parte. La peor parte estaba por venir, porque pronto volverían a casa, y yo ya no estaría aquí, ni ninguna prueba de que alguna vez lo estuve. El segundo día comenzó más tranquilo que el primero, y no de una manera pacífica y meditativa, sino en el tipo de silencio que te hacía sentir como si las paredes se inclinaran para escucharte respirar. No había dormido mucho, y cuando lo hacía, seguía despertándome con el mismo sueño recurrente. Estaba parado en mi cocina, pero todo estaba descolorido, como una foto sobreexpuesta, y no importaba cuántas veces intentara hablar, nadie me escuchaba. Cuando me desperté, la casa estaba demasiado fría, y la luz del refrigerador parpadeaba como algo en una película de terror que no se esforzaba demasiado por ocultar sus intenciones. Me serví un poco de cereal nuevamente, el mismo tazón, la misma cuchara, y me senté a la mesa donde nadie más se había sentado en 2 días. El lugar todavía olía a familia, pero a las partes equivocadas. El champú floral de Emma bajando por las escaleras, los envoltorios de chicle de Jaque todavía metidos detrás del sofá, la colonia de papá colgando como un fantasma en el pasillo. No había sabido nada de ellos, lo cual era extraño incluso para los estándares emocionalmente estreñidos de nuestra familia. Sin registros, sin textos de necesitas algo, ni siquiera un meme de Jaque, y ese chico solía enviarme uno cada 2 horas. Así que hice lo que la mayoría de la gente hace cuando se siente extrañamente ignorada. Empecé a revisar en línea. Instagram primero. Ni siquiera tuve que desplazarme mucho. Emma había publicado nuevamente, más fotos de playa. Esta vez estaban en el muelle, con el pelo al viento, bebidas en mano, luciendo esas perfectas sonrisas falsas de vacaciones como si estuvieran en un folleto de viajes. Hice clic en la publicación y me congelé. Ahí estaba de nuevo. La leyenda decía, el mejor verano de todos con mis amigos desde el primer día. Y la foto solo tenía 4 personas. 4, no 5. Ni siquiera una mención de mí, como si nunca hubiera estado en su maldito día o en su amigo desde el primer día. Al principio, pensé que tal vez era algún tipo de cosa de recorte, tal vez solo estaba fuera de cuadro, pero luego miré más de cerca. El ángulo era amplio. Debería haber estado allí. Recordé la última vez que fuimos a ese muelle. Yo les había tomado la foto, y me rogaron que entrara en la siguiente, y lo hice. Entonces, ¿dónde estaba esa foto? Luego vinieron los comentarios. Ese fue el golpe final. Tu familia es tan perfecta. ¿Me encanta esto? Hermosa familia de 4 metas. Ustedes parecen una postal. Y ni una sola corrección. Ni un solo amigo diciendo, oye, ¿dónde está Lucas? Ni un solo primo preguntando, ¿tu hermano se quedó en casa? Nada. Era como si me hubieran borrado, no solo de la foto, sino de todo su vocabulario. Incluso el perro recibió más menciones que yo. Sé honesto, si tus padres te dejaran atrás y comenzaran a actuar como si nunca hubieras existido, ¿qué harías? Comenta abajo.
Realmente quiero saber cómo reaccionaría la gente normal a esto. Empecé a sentir el peso de algo mucho más pesado que la exclusión. Empecé a sentir que me estaba desmoronando, como si cada clic, cada deslizamiento estuviera borrando más de mí. Así que hice lo que mi cerebro hace mejor, entré en modo de supervivencia. Comencé a grabar, no con una cámara sofisticada ni nada, solo con mi teléfono. Abrí mi aplicación de notas, etiqueté un archivo registro 1, cronología y comencé a escribir todo, fechas, publicaciones, capturas de pantalla, hora de las llamadas, número de personas en las fotos. Hice una copia de seguridad de todo en una unidad USB y la escondí debajo de mi cama. Luego filmé la casa, cada habitación. Narré todo en voz alta como un lunático. Esta es mi habitación. Es el 21 de mayo. Vivo aquí. Duermo aquí. Soy real. Dije eso más de una vez. Lo dije una y otra vez hasta que mi voz se quebró y mi respiración tembló, y tuve que sentarme en el suelo solo para recordar qué día era. Luego, en un momento extraño de tal vez no estoy perdiendo la cabeza, llamé a la escuela solo para ver si me tenían registrado. La recepcionista hizo una pausa cuando pedí mi horario. Espere un momento, dijo. Luego vino el clic de la escritura, luego el silencio. Luego, finalmente, Lucas Hastings. No estás inscrito en ninguna clase para la preparación de verano, cariño. ¿Eres un hermano o te estás transfiriendo? Colgué antes de decir algo de lo que no pudiera retractarme. No confiaba en mantenerme en calma. Aproximadamente una hora después, recibí un mensaje de voz de la consejera escolar, la señora Bass. Su voz era tranquila pero claramente se estaba esforzando demasiado. Hola, Lucas, solo me estoy registrando. Recibí un mensaje de tu profesor de matemáticas que decía que no habías respondido a los correos electrónicos. Intenté llamar a tus padres, pero nadie respondió. Si estás bien, ¿podrías llamarnos? Solo queremos asegurarnos de que todo esté bien. Intentaron llamar a mis padres. Sin respuesta, por supuesto que no. ¿Por qué iban a contestar a alguien que aparentemente no existe? Esa noche, me senté en el borde de mi cama e intenté reconstruir todo. Mis manos temblaban mientras me desplazaba por más publicaciones antiguas. Emma había eliminado cualquier cosa que siquiera insinuara que yo existía. El Facebook de papá era solo memes políticos y fotos de Jaque sosteniendo peces. El Pinterest de mamá era todo dietas de playa y citas motivacionales sobre la maternidad, ninguna de las cuales me presentaba. Incluso intenté buscar mi propio nombre en Google, Lucas Hastings. Aparecieron algunos resultados, un viejo proyecto de clase, una competencia de atletismo de segundo año, pero nada reciente. Sin menciones de mi cumpleaños, sin artículos, sin conexiones sociales. Me miré en el espejo y vi a alguien que no estaba seguro de si alguien más aún podía ver. Toqué el cristal, como si tal vez ondulara, como si tal vez aún pudiera alcanzar y retirarme de donde demonios me habían enviado. Y fue entonces cuando lo susurré en voz alta, no a nadie más, solo a mí, solo a la habitación. Creo que están tratando de borrarme. Y el espejo, ese viejo espejo agrietado que había colgado en nuestro pasillo desde antes de que yo naciera, me devolvió la mirada como si lo supiera. Hay una cosa que sucede cuando empiezas a dudar de tu propia memoria, como cuando no estás del todo seguro de si la cosa que juraste que sucedió realmente sucedió, o si simplemente la has construido en tu cabeza tantas veces que ahora se siente real. Ahí es donde estaba flotando, en ese miserable espacio gris entre lo que sabía y lo que le estaban diciendo al mundo. Y tal vez la peor parte fue lo fácil que era para ellos hacerlo, como si estuviera hecho de niebla en lugar de carne y hueso. No comenzó con las fotos ni siquiera con el viaje. No, el desmoronamiento había comenzado mucho antes, en una docena de pequeñas formas que nunca me di cuenta hasta ahora. Cada uno lo suficientemente sutil como para que no lo captara en ese momento. Recuerdo una Navidad, tal vez hace 3 años, cuando Emma recibió un nuevo teléfono, Jaque recibió un Nintendo Switch y yo recibí un paquete de calcetines y una nota sobre ahorrar para la universidad. O la vez en la escuela secundaria cuando entré en el cuadro de honor y papá me preguntó si podía ayudar a Jaque con su tarea en lugar de decir que estaba orgulloso.
Pequeños momentos que te desgastan, momentos que entierras porque piensas que tal vez es solo estrés o sincronización o mala suerte. Te dices a ti mismo que cada familia es un poco desordenada, cada padre tiene sus puntos ciegos. Pero luego esos puntos ciegos comienzan a parecerse mucho a los focos que apuntan lejos de ti. Así que cuando finalmente me senté con las viejas cajas de fotos familiares nuevamente, no fue solo la curiosidad lo que me impulsó. Era una especie de desesperación enfermiza, una necesidad de probarme a mí mismo que había estado aquí, que importaba, que no era solo una ocurrencia tardía extraña que flotó a través de 17 años sin ser notada. Pero cuando abrí el primer álbum, el que estaba etiquetado como Familia 2007 a 2012, sentí ese frío arrastrándose nuevamente, el que entumeció mis dedos a pesar de que había 70 grados en la casa. Había páginas en blanco, no todas, pero demasiados espacios donde las fotos claramente habían sido removidas, pequeños contornos de fantasmas rectangulares donde solían estar los recuerdos. Pasé las páginas lentamente, una por una, sintiendo como si estuviera exhumando un cuerpo. Todavía había muchas fotos de Emma, fiestas de cumpleaños, recitales de ballet, su primer viaje a Disneyland. Jake tenía pliegos completos de uniformes de fútbol embarrados y mañanas de Navidad. ¿Pero yo? Tal vez 3 o 4 fotos en total, y en cada una, estaba borroso o de espaldas o medio cubierto por el brazo de otra persona. Era como si hubiera estado allí por accidente, no como un miembro de la familia, sino como una sombra que vagaba por el fondo. Abrí la siguiente caja más rápido, menos cuidadoso esta vez, solo necesitando ver algo, cualquier cosa que se sintiera sólida. Encontré una foto mía en el hospital después de que me rompí el brazo, pero la leyenda debajo había sido garabateada con un bolígrafo, como si alguien tratara de borrar el hecho de que sucedió. Mi álbum de bebé había desaparecido. Revisé 2 veces. Lo recordaba claramente, portada azul, pequeña jirafa en el frente, mi nombre en letras mayúsculas. Desaparecido. Sin explicación, sin reubicación, ni siquiera un maldito rastro de polvo. Para cuando llegué al archivador en la sala de estar, estaba respirando con dificultad, prácticamente arrancando los cajones de sus rieles. Encontré los archivos de mamá, el certificado de nacimiento de Emma, los registros de vacunación de Jake, sus formularios escolares cuidadosamente etiquetados y archivados. Cuando busqué el mío, había una carpeta. Sentí que la esperanza se elevaba durante medio segundo, pero por dentro estaba vacía, excepto por un sobre roto y una copia descolorida de mi boleta de calificaciones de la escuela secundaria. Eso es todo. Sin certificado de nacimiento, sin formulario de seguro social, ni siquiera un registro escolar, como si mi rastro de papel hubiera sido silenciosamente triturado y reemplazado con nada. Llamé a la escuela nuevamente, esta vez preguntando directamente a la oficina de administración para verificar la lista de contactos de emergencia. La mujer al otro lado hizo una pausa, y pude oírla hacer clic en los archivos. Luego dijo, con cuidado y lentamente, no veo tu nombre aquí, Lucas. ¿Estás seguro de que estás registrado este semestre? Mi voz se quebró cuando respondí, verifique bajo Carol Hastings o Mark Hastings, padres. Revisó nuevamente, luego dijo, tenemos 2 estudiantes registrados en ese hogar, Emma Hastings y Jake Hastings. Le pedí que revisara de nuevo. Me dijo que eso era todo lo que tenían. Colgué y me quedé mirando mi teléfono hasta que mi pantalla se puso negra. Llamé a mi mamá a continuación, aunque sabía que no contestaría, pero lo hizo, al tercer timbre, demasiado alegre, como si estuviera en medio de un concurso de televisión. Hola, cariño, gorjeó. ¿Todo bien? Ese calor falso me retorció el estómago. Le pregunté directamente, ¿por qué no estoy en la lista de emergencia de la escuela? Hubo una pausa demasiado larga. Luego se rió nerviosamente. ¿Oh, eso? Creo que es solo un error administrativo. Ya sabes cómo son esos sistemas escolares, defectuosos. Un error, claro, como si toda mi vida fuera algún tipo de archivo corrupto. No me lo creí ni por un segundo. Le pregunté dónde estaba mi álbum de bebé. Otra pausa. Probablemente esté empacado en algún lugar, cariño. Hemos movido cosas. Le pregunté por qué mi nombre faltaba en el álbum familiar. Esta vez la línea se quedó en silencio. Lucas, dijo suavemente, estás siendo dramático.
¿por qué no sales a tomar un poco de aire? Le pasó el teléfono a papá después de eso, como si no pudiera lidiar conmigo. Sonaba cansado, como si ni siquiera quisiera seguir el juego. Es solo una confusión, hijo. No lo pienses demasiado. Le pregunté si aún recordaban mi cumpleaños. Dijo, por supuesto, pero no dijo la fecha. Le colgué a mitad de la frase. Me senté allí en el piso de la sala durante tal vez una hora después de eso, rodeado de montones de álbumes de fotos que se sentían más como evidencia que como recuerdos. El aire en la casa se sentía más pesado que antes, como si me estuviera presionando, tratando de sujetarme en su lugar. Me sentía como un insecto bajo un cristal, mirado pero no realmente visto. Cuando finalmente regresé a mi habitación, esperaba escapar de la sensación, pero en el segundo en que abrí mi armario, mi pecho se enfrió. La mitad de mis cosas habían desaparecido. Camisas que sabía que tenía, libros que había apilado cuidadosamente la semana pasada, mis viejos blocs de dibujo, todo desaparecido. No fuera de lugar, desaparecido. Sin contornos de polvo, sin desorden, solo espacio vacío, como si nadie hubiera vivido allí. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, me permití decirlo en voz alta. No solo se fueron de vacaciones, le susurré al vacío que me rodeaba. Comenzaron de nuevo. El sonido de los neumáticos crujiendo la grava del camino de entrada llegó antes de lo que esperaba, y durante unos segundos, sentí una extraña mezcla de pánico y curiosidad arremolinándose en mi estómago como leche agria. No estuve allí para verlos entrar por la puerta principal, pero había dejado la cámara grabando, escondida detrás de una pila de libros en el estante de la sala, en ángulo justo para capturar el momento exacto en que regresaran de sus perfectas vacaciones, esperando que la vida se reanudara exactamente donde la habían dejado. Ya había visto lo suficiente para saber que ya me habían dejado en sus mentes mucho antes de que comenzara el viaje, pero incluso yo no esperaba lo que sucedió después. La puerta se abrió, las llaves tintinearon y luego silencio. Sin llamar mi nombre, sin Lucas, ya estamos en casa, solo el crujido de los zapatos en las tablas del piso y el leve susurro de las bolsas cayendo. Las primeras palabras que salieron de la boca de mi padre no fueron lo que un padre dice al regresar a un hijo que se quedó solo en casa. Miró a su alrededor con el ceño fruncido y murmuró, ¿se fue? El tono no era enojado, no era preocupado, era confuso, como alguien que esperaba encontrar una bolsa de comestibles en la cocina y en su lugar encontró un refrigerador vacío. Mamá fue aún peor. Pasó justo por el lugar donde había dejado una nota que simplemente decía, todavía estoy aquí, pero ustedes no. No se detuvo, no parpadeó, simplemente entró en la cocina, abrió el refrigerador y comenzó a desempacar carne para sándwiches y agua mineral como si fuera cualquier otro martes. No hubo pánico, ni sensación de que algo hubiera salido mal. Era como si no solo hubieran dejado a su hijo adolescente solo durante 4 días, era como si hubieran regresado a una casa que nunca tuvo un hijo en ella en absoluto. Pero la verdadera patada en los dientes no llegó hasta que Emma entró. Entró rebotando por la puerta, con auriculares, mejillas quemadas por el sol y un brazo lleno de bolsas de compras. Apenas miró a su alrededor, y cuando mamá se giró hacia ella y le preguntó casualmente, ¿viste si la bicicleta de tu hermano estaba afuera? Emma pareció genuinamente perpleja, no molesta, no sarcástica, solo perpleja. ¿Qué hermano? La habitación se quedó en silencio por un instante. La cara de papá se contrajo como si estuviera tratando de recordar algo de lo que no estaba seguro de que alguna vez existió. Mamá se congeló, con un frasco de pepinillos en la mano, mirando a Emma como si hubiera oído mal. Pero Emma no se rió, no sonrió con suficiencia, no puso los ojos en blanco como si esta fuera una de sus bromas tontas. Estaba seria. Miró alrededor de la casa como si estuviera parada en algún lugar desconocido, en algún lugar lleno de ecos en lugar de recuerdos. Lucas, finalmente preguntó papá, con voz baja, cautelosa, alto, delgado, pelo oscuro, tu hermano mayor. Emma parpadeó hacia él como si estuviera describiendo a un personaje de una película que no había visto. No tenemos un hermano mayor, papá. ¿De qué estás hablando? Vi esto en las imágenes horas más tarde, mi cuerpo frío e inmóvil, mis dedos agarrando el borde del escritorio con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Esto ya no era un juego. Esto no era una broma cruel o alguna estrategia de crianza emocionalmente distante.
Esto era una purga psicológica en toda regla. O estaban mintiendo tan profundamente que habían comenzado a creerlo, o algo estaba realmente roto, algo fundamental, algo que hacía que el mundo se doblara de lado y que la verdad se derritiera en su gerencia. Empeoró, por supuesto. Mi habitación, en la que había dormido desde que tenía 4 años, la que tenía la ventana que daba al roble que solía escalar, ahora estaba impecable, no limpia, estéril. Las paredes estaban pintadas de un beige suave, la cama estaba hecha con ropa de cama blanca fresca, y los carteles que había coleccionado a lo largo de los años habían desaparecido. Cada cajón estaba vacío, mi ropa no estaba en el armario, mis blocs de dibujo, mis libros, mi guante de béisbol de las ligas menores, desaparecieron. En su lugar había una pila de toallas de calidad hotelera y una tarjeta de wifi para invitados sentada en la mesita de noche, como si esta fuera una propiedad de alquiler y nunca debí quedarme. Papá entró y miró a su alrededor como si algo estuviera en la punta de su lengua. ¿Hicimos algo aquí antes de irnos?, preguntó. Mamá asintió lentamente. No hablamos de convertir esto en una habitación de invitados, dijo, no con mucha confianza. Era como si estuvieran tratando de llenar los vacíos con conjeturas, como si sus cerebros estuvieran uniendo un nuevo pasado a partir de mentiras a medio formar y olvidos. Finalmente, llamaron a la policía, no porque me extrañaran, no porque estuvieran preocupados, sino porque me había convertido en un cabo suelto, un agujero en su lógica que no podían tapar. El oficial llegó con un comportamiento tranquilo y un bloc de notas. Hizo las preguntas habituales, cuando lo vio por última vez. ¿Qué llevaba puesto? ¿Dejó una nota? Pero cuando pidió mi certificado de nacimiento, dudaron. Papá revisó el cajón donde siempre había estado, y vi el momento exacto en que su cara cayó. No lo encontró. No encontró nada. Sin expedientes escolares, sin registros de vacunación, ni siquiera una tarjeta de biblioteca. Mamá trató de restarle importancia. Debemos haberlo movido durante la renovación, dijo, aunque no había habido renovación, no en años. El oficial levantó una ceja pero siguió escribiendo. Pidió una foto reciente. Se miraron como si hubiera pedido un plano para la luna. No había ninguno. No en sus teléfonos, no en los álbumes, nada que ofrecer, ninguna prueba de mí, ninguna manera de decir que alguna vez había estado allí aparte de sus palabras, que ahora estaban agrietadas, inciertas, apenas susurradas. Emma se sentó en las escaleras durante todo el asunto, masticando un chicle y desplazándose por su teléfono como si el mundo no se hubiera inclinado fuera de su eje. En un momento dado, levantó la vista y preguntó, ¿por qué estamos hablando de alguien que no es real? Y su voz era tan casual, tan natural, que hizo que el oficial se detuviera a mitad de la frase y mirara entre ellos como si tal vez hubiera entrado en algo más grande que un adolescente fugitivo. Le pidió a Emma que aclarara. Ella simplemente se encogió de hombros y dijo, no recuerdo haber tenido un hermano. Creo que tal vez estén confundidos. El policía no dijo mucho después de eso. Les dejó una tarjeta, les dijo que llamaran si encontraban algo, pero se podía decir que no estaba convencido de que una persona desaparecida siquiera existiera, porque en un mundo obsesionado con los datos, con las huellas digitales y las fotos y los hilos de texto, ya no tenía uno. Yo era una falla en el código, una línea omitida en la historia familiar, un nombre que ya no se pronuncia. Esa noche, mientras estaban sentados en la sala de estar evitando mirarse a los ojos, mamá se inclinó hacia papá y susurró algo que la cámara apenas captó, pero yo lo escuché. Lo escuché. Tal vez, dijo, con una voz que temblaba como el cristal bajo presión, él nunca fue real. Y juro por Dios que papá no discutió. Simplemente miró al frente, como si eso hiciera todo más fácil, como si tal vez olvidarme fuera más simple que enfrentar lo que habían hecho. El ático siempre había sido uno de esos lugares en la casa que llevaban un tipo diferente de silencio, el tipo que se siente más pesado que el silencio, como si el aire mismo estuviera ocultando algo que no quiere que se perturbe. Crujía bajo tus pies de una manera que no sonaba estructural, más como una advertencia. Nadie realmente subía allí, excepto por las decoraciones navideñas o para tirar cajas con las que no querían lidiar. Entonces, cuando Mark abrió la trampilla ese martes gris por la mañana, no fue por nostalgia o algún impulso repentino de limpiar. Fue porque algo en la casa había cambiado,
una cosa de la atmósfera, invisible e intangible pero lo suficientemente real como para que incluso alguien como él, alguien que hizo una vida ignorando el clima emocional, finalmente sintiera el frío. No había hablado mucho desde que la policía se fue la noche anterior, no había dicho nada en absoluto cuando Carol repitió su sospecha susurrada de que Lucas nunca había sido real. No había estado en desacuerdo, no había estado de acuerdo. Simplemente se sentó allí, con el ceño fruncido, como si estuviera viendo algo desarrollarse en el interior de su cráneo. Cuando bajó la escalera del ático, dejó escapar un gemido que resonó por el pasillo, largo y seco, como si no apreciara que lo despertaran. Subió lentamente, apartando el aislamiento y un par de cajas llenas de ropa de bebé que nunca tiraron, en su mayoría de Emma, algunas de Jaque. Y allí, en la esquina trasera, debajo de una tabla deformada y junto a una caja cubierta de telarañas de viejos formularios de impuestos, encontró algo fuera de lugar. No estaba polvoriento como el resto. Parecía recién movido, un estuche de plástico negro, ceñido ligeramente en la esquina como si hubiera sobrevivido a un incendio. La etiqueta, escrita con un sarpie grueso, decía simplemente, LH. Lo bajó, lo puso sobre la mesa, y durante mucho tiempo, simplemente lo miró fijamente. Carol no preguntó qué era, estaba en la cocina bebiendo té que se había enfriado mucho antes de que se diera cuenta. Finalmente abrió el estuche y encontró lo que ya sospechaba, un disco duro, quemado en un extremo pero no completamente destruido. No lo conectó de inmediato. Alguna parte de él dudó, como si lo que fuera que estuviera allí pudiera ser peor que el no saber. Pero esa misma tarde, después de recorrer la casa y revisar la antigua habitación de Lucas nuevamente como si algo pudiera haber reaparecido en el armario o debajo de la cama, llevó la unidad a la biblioteca pública. Era el único lugar cercano con computadoras no vinculadas a su red doméstica. El bibliotecario no levantó la vista cuando entró. Las máquinas zumbaron suavemente, el brillo azul rebotando en el escritorio laminado. Tomó un minuto cargar, pero cuando lo hizo, Mark encontró una sola carpeta, titulada igual que nunca fue. Dentro había capturas de pantalla, notas, archivos de internet, historial de búsqueda, videoclips, todo unido por un tema común, la borradura. No la desaparición física, no la muerte, sino el no ser recordado. Lucas había estado leyendo sobre cosas como la implantación de falsos recuerdos, la corrupción de la identidad digital y el efecto Mandela, ese extraño recuerdo erróneo colectivo de la realidad donde la gente está segura de que algo sucedió de una manera incluso cuando la evidencia dice lo contrario. Había guardado publicaciones de foros de rincones oscuros de la web, usuarios que hacían preguntas como ¿puedes borrarte de la memoria de alguien? O ¿cómo desapareces desde adentro hacia afuera? Había referencias a oscuras teorías sobre la neuroplasticidad, la disociación a través del trauma, incluso documentos gubernamentales oscuros sobre tácticas de guerra psicológica. Pero nada de eso se leía como un niño cayendo por la madriguera del conejo. Se leía como investigación, intencional, meticulosa, terriblemente enfocada. De vuelta en la casa, Emma estaba en su habitación, con los auriculares puestos, tratando de ahogar el extraño silencio que se había instalado desde su regreso. Esa noche, extendió la mano debajo de su almohada para tomar su teléfono y encontró una nota en su lugar. Estaba escrita en papel de cuaderno rayado, su letra, o algo parecido. Los bordes estaban rasgados, como si los hubieran arrancado apresuradamente de un diario. Las palabras no estaban enojadas, estaban tranquilas, medidas. ¿Todavía me escuchas respirar por la noche? Ella no gritó, pero sí dejó caer el papel como si le hubiera quemado los dedos. Les preguntó a sus padres si estaban haciendo algún tipo de broma enfermiza. Ninguno de los dos respondió. Ninguno de los dos sabía qué decir ya. Esa noche, el teléfono sonó a las 3 de la mañana, solo una vez, sin número, sin correo de voz, solo un solo timbre, luego silencio. La noche siguiente, volvió a sonar, a la misma hora. Esta vez, cuando Carol contestó, hubo respiración, no pesada, no frenética, solo allí, constante, como alguien parado a centímetros de distancia, escuchando. Luego llegó la tercera noche. El teléfono volvió a sonar, y esta vez no fue al correo de voz. Permaneció conectado, sin voz, sin palabras, solo estática, suave, baja, constante. Y debajo de eso, si escuchabas lo suficientemente cerca, algo más, una especie de susurro, no lenguaje, no del todo, más como respiración formada en intención.
Mark presionó el teléfono contra su oído tan fuerte que dejó un anillo rojo cuando lo quitó. Emma dejó de dormir con las luces apagadas. No le contó a nadie sobre la segunda nota que encontró pegada con cinta adhesiva a su espejo del baño, la que decía: no tienes que recordar, yo te lo recordaré. La tiró por el inodoro antes de que nadie pudiera verla. Jake comenzó a dibujar cosas que no podía explicar, figuras de palitos con ojos excesivos, un niño parado solo en una habitación llena de caras en blanco, un pasillo oscuro con las palabras no olvidado garabateadas sobre la puerta con un crayón rojo irregular. Una noche, después de despertarse de una pesadilla que no podía describir, se arrastró a la cama de sus padres y susurró algo que hizo que la columna vertebral de Carol se bloqueara en su lugar. El niño en el pasillo, dijo, con los ojos muy abiertos y desenfocados, dijo: lo olvidamos. No respondieron. No se movieron. Porque en algún lugar profundo del interior, más allá de todas las racionalizaciones y negaciones, estaban comenzando a creerlo, no solo que Lucas había sido real, sino que olvidarlo, fingir que nunca estuvo allí, tenía consecuencias, no solo emocionales, reales. Porque algo todavía estaba en la casa, y lo recordaba incluso si ellos no lo hacían. El timbre sonó temprano un jueves por la mañana, cortando el espeso silencio en la casa como una cuchilla a través de una tela vieja, del tipo que ni siquiera te das cuenta de que ha comenzado a pudrirse hasta que se rasga bajo la más mínima presión. Mark abrió la puerta con cautela, sin estar seguro de si era otro vecino preocupado, una entrega equivocada o tal vez, en el fondo de su mente donde todavía no le gustaba mirar, algo peor. Pero el hombre que estaba allí no era un vecino, y no parecía perdido. Era alto, canoso de una manera deliberada, abrigo demasiado abrigado para el clima y ojos que parecían no dejar de catalogar cosas, buscando patrones que otros pasaban por alto. Se presentó con un apretón de manos firme y una tarjeta de presentación que decía simplemente: Caín, Investigaciones Privadas. Mark no entendió al principio, no recordaba haber contratado a nadie, pero el hombre aclaró antes de que la confusión pudiera asentarse. Usted no me llamó, dijo Caín, entrando sin esperar permiso. Fui contratado hace 3 semanas, pagado por adelantado. Todo digital, anónimo. El cliente me envió archivos, me envió su dirección, me envió una foto de su hijo. Hizo una pausa lo justo para que esa palabra aterrizara como un golpe en el estómago. Lucas. Carol salió de la cocina lentamente, apretando su bata con más fuerza alrededor de su cintura como si de alguna manera la protegiera de la palabra que no había escuchado pronunciar en días. El silencio entre ellos, el tipo que se había convertido en la banda sonora predeterminada de la casa, era más espeso de lo habitual. Caín continuó, sacando una tableta de su bolso y deslizando el dedo por las carpetas. Quienquiera que me contactó sabía mucho. Huella digital borrada, registros escolares eliminados, perfiles sociales convertidos en fantasmas, pero no solo borrados, sobrescritos, como si alguien quisiera reemplazar a su hijo con un eco tan débil que nadie se molestaría en escucharlo. Tocó la pantalla y les mostró capturas de pantalla, foros en las profundidades de Internet, el tipo de lugares donde el anonimato no era una característica, era el precio de la entrada. Los nombres no significaban nada allí, solo alias, marcas de tiempo y obsesión. Carol entrecerró los ojos hacia la parte superior de la publicación: Proyecto Polvo, comienza la fase 2. Caín asintió lentamente. Lucas estaba preguntando sobre la manipulación de la memoria, la disolución de la identidad. Estaba metido en algo llamado Proyecto Polvo. Los usuarios afirmaban que era un protocolo, un plano psicológico para borrar a alguien, no solo de tu vida sino de tu mente. No asesinato, no desaparición, una desaparición de la percepción, haciendo que la gente olvide que alguien fue real alguna vez. Mark se frotó las sienes, con los ojos cerrados, como si intentara sacudir las palabras antes de que se asentaran en su lugar. Carol parecía enferma, como si algo finalmente estuviera alcanzando a su cuerpo del que su mente había estado huyendo durante días. Caín siguió adelante, implacable como un hombre que sigue un rastro al que no le importa lo incómodo que haga sentir a nadie. La cuestión es, dijo, su hijo no solo hizo preguntas. Contribuyó, subió documentos, comenzó hilos. No solo estaba tratando de entender el proyecto Polvo, lo estaba probando. No preguntaron cómo lo sabía. No tenían que hacerlo. Caín metió la mano en su bolso nuevamente y dejó caer una foto Polaroid sobre la mesa. Lucas, con los ojos claros, sin sonreír,
sosteniendo un cartel que decía, «Yo soy el control». Más tarde ese día, Cain los llevó a las afueras de la ciudad, a un edificio abandonado cerca de la zona industrial, el tipo de lugar que había estado vacío durante tanto tiempo que ni siquiera aparecía en Google Maps ya. Dijo que las coordenadas habían estado ocultas en los metadatos de una de las publicaciones del foro de Lucas, enterradas dentro de un IP, casi invisibles a menos que supieras qué buscar. Entraron con cautela, los haces de las linternas rebotando a través del metal oxidado y las paredes desmoronadas. El olor a moho y podredumbre lo suficientemente espeso como para cubrir la lengua. El grafiti cubría todas las superficies, la mayoría enojado e incoherente, etiquetas, obscenidades, símbolos. Pero una pared los detuvo a todos en seco, una cara, pintada con aerosol en blanco y negro, inconfundiblemente Lucas, sonriendo, pero no amablemente, no cálidamente. Era una sonrisa que hacía preguntas que nadie quería responder. Debajo de la cara, en letras rojas audaces, «Yo soy la falla en tu memoria». Carol retrocedió, con la mano sobre la boca, y Cain simplemente miró fijamente, como si hubiera visto este tipo de cosas antes, no exactamente esto, pero la forma de ello, la locura que viene de acercarse demasiado al borde de algo que tu mente no fue construida para manejar. Él dejó esto para ustedes, dijo en voz baja, no para el mundo, para ustedes. Esa noche, nadie habló. Cain se fue sin pedir el pago, como si cualquier libro mayor que estuviera equilibrando no tuviera nada que ver con el dinero. Mark se sentó en el porche durante horas, mirando el camino de entrada, como si tal vez Lucas simplemente apareciera, con la mochila colgada de un hombro, preguntando de qué se trataba todo el alboroto. Carol trató de limpiar la cocina pero se detuvo a la mitad de lavar un vaso cuando se dio cuenta de que sus manos temblaban demasiado para terminar. Exactamente a las 3:17 de la madrugada, Carol se despertó jadeando por aire, no por un sueño, sino por algo más profundo, un recuerdo, no nuevo, sino desenterrado, como un fósil que finalmente se abre camino hacia la superficie después de años enterrado en la negación. Se sentó, con el pecho agitado, el sudor empapando las sábanas, y susurró algo en la oscuridad como si la noche misma hubiera estado esperando escucharlo. Un empujón, dijo, las lágrimas inundando repentinamente sus ojos, un nombre, un grito, Lucas. Y en ese momento, ya no necesitaba que nadie más le dijera la verdad. Recordaba las luces estériles del hospital, recordaba sostener su manita, recordaba el olor a loción para bebés y noches de insomnio y canciones de cuna que no había cantado en más de una década. Recordaba la primera vez que dijo mamá y cómo ese sonido alguna vez había significado todo. Porque ahora también recordaba la elección que hicieron, y sabía finalmente, completamente, que lo que Lucas hubiera hecho, lo había aprendido de ellos. Para cuando Emma encontró la unidad Flash, todo en la casa ya se sentía como si hubiera comenzado a pudrirse desde adentro hacia afuera, como si las paredes mismas estuvieran comenzando a rechazar las mentiras que se habían visto obligadas a sostener durante demasiado tiempo. Ella no había tenido la intención de encontrarlo, no realmente. No era como si estuviera buscando pistas o tratando de reconectarse con algún misterioso hermano mayor que ahora solo recordaba a medias en los buenos días y nada en los demás. Simplemente estaba limpiando debajo de su vieja cama, o fingiendo hacerlo, tratando de despejar el ruido en su cabeza, tratando de distraerse de la forma en que las sombras en su habitación ya no esperaban a que la noche se acercara, sino que parecían existir por sí solas, incluso a la luz del día. Era pequeño, metido detrás de una de las tablillas polvorientas cerca de la esquina, una unidad Flash plateada básica con cinta negra envuelta alrededor de la tapa y las iniciales LH garabateadas con un marcador permanente que había comenzado a desvanecerse con el tiempo. Ella no gritó, ni siquiera jadeó, simplemente se sentó allí sosteniéndolo, con los dedos temblando levemente mientras su cerebro alcanzaba lo que sus manos ya habían decidido creer. Ella no les contó a sus padres. De todos modos, hacía tiempo que no eran realmente sus padres en ningún sentido significativo. Carol había comenzado a beber todas las noches, una copa de vino al principio, luego dos, luego cualquier cosa que pudiera encontrar en el gabinete que no oliera a arrepentimiento. Dejó de cepillarse el pelo, dejó de cocinar y, a veces, se sentaba en la sala de estar con todas las luces apagadas, susurrándose a sí misma como si estuviera tratando de convencer a alguien de que no hiciera algo terrible. Mark se había mudado a su auto hace 3 noches, diciendo que necesitaba espacio pero sin explicar nunca de qué o de quién. Se estacionaba al otro lado de la calle en el mismo lugar todas las noches, con el motor apagado, mirando la casa como si estuviera esperando que le dijera algo.
Emma conectó la unidad a su computadora portátil en medio de la noche, el brillo de la pantalla iluminando la habitación en tonos azules fríos que la hicieron sentir como si estuviera bajo el agua. Solo había un archivo en la unidad, un vídeo con una marca de tiempo exactamente un día antes de su viaje a la casa de la playa. El título era simple: Mírame. El vídeo comenzó con estática, luego parpadeó para enfocarse lentamente. Lucas se sentó en una silla en lo que parecía ser la habitación de invitados, la misma habitación que solía ser suya antes de que las paredes fueran pintadas de beige y la cama fuera despojada de su historia. Se veía tranquilo, sereno, vestido con una sencilla sudadera con capucha gris y jeans, su cabello ligeramente despeinado, pero sus ojos agudos, cortando la pantalla como cristal. Sonrió, no con alegría, no con malicia, sino con algo extrañamente cercano a la lástima. Me dijiste que me quedara en casa, dijo, su voz firme y extrañamente serena, como si estuviera leyendo un cuento para dormir o recitando un elogio. Así que lo hice. Ustedes se fueron, yo me quedé, y en algún lugar entre su última risa y su primera foto en la playa, comencé a desaparecer. Emma se inclinó más cerca de la pantalla, con la mano temblando contra sus labios. Sé que no recuerdas todo. Eso es parte del trato, ¿verdad? Olvidas las partes que son inconvenientes, los berrinches, los silencios incómodos en la cena, el hecho de que yo solía ser tu hijo, tu hermano. Olvidas a propósito. Sueltas a la gente de la misma manera que la mayoría de la gente saca la basura, rápido, silencioso, como si fuera solo parte de la rutina. Se inclinó hacia adelante en el vídeo, con la voz bajando ligeramente. Pero la memoria no se pudre como la basura. La memoria se aferra, la memoria espera, y todavía estoy aquí, en los vacíos, en las esquinas de tus ojos cuando parpadeas demasiado rápido, en el silencio entre tus pensamientos, cuando intentas no pensar en mí. Estoy allí. Todas las noches, cada sombra. Me recordarás porque he hecho imposible no hacerlo. La pantalla parpadeó nuevamente, y el vídeo terminó sin más palabras, solo un silencio prolongado que se sintió más pesado que el mensaje mismo. Emma se quedó congelada, incapaz de parpadear, incapaz de moverse, con su mente girando con 1000 fragmentos que no podía aferrarse. Esa semana, todo se vino abajo por completo. Carol dejó de salir de la casa. No se acercaba a la habitación de invitados y se negaba a pasar por la pared de fotos familiares que ahora tenía un solo marco vacío en el centro, el que solía contener su viaje a las cataratas del Niágara. Comenzó a hablar con alguien que no estaba allí. Por la noche, susurraba el nombre de Lucas como si fuera una confesión y una maldición, como si estuviera pidiendo perdón a alguien que no estaba listo para darlo. Mark todavía se quedaba en el auto, con el motor apagado, los faros apuntando al porche. Una vez, Emma lo vio moviendo los labios una y otra vez, no una oración, no un nombre, solo una frase que no podía distinguir bien. Parecía más pequeño cada día, encogiéndose como un hombre que está siendo borrado de su propio cuerpo. Emma, por otro lado, dejó de dormir por completo. Cada vez que cerraba los ojos, sentía a alguien sentado en el borde de su cama, sin tocarla, sin hablar, solo mirando. Su cuerpo se bloqueaba, a veces una presión en su pecho que la hacía pensar en ahogarse. Parálisis del sueño, lo llamaba Internet, pero no se sentía como sueño. Se sentía como una presencia, como si Lucas hubiera regresado, no físicamente, sino en el oxígeno, en el zumbido estático del aire acondicionado, en los lugares que solían compartir. Luego, una mañana, Carol notó algo en la repisa de la chimenea, un marco de fotos ligeramente descentrado, inclinado como si lo hubieran tocado. Extendió la mano lentamente, casi con miedo a respirar, y lo ajustó. Era una foto que ninguno de ellos recordaba haber tomado, toda la familia, ella, Mark, Emma y Jake, todos de pie en el jardín delantero, todos sonriendo. Y justo allí en el medio, entre Emma y Mark, estaba Lucas, sonriendo también. Parecía mayor, tal vez por unos meses, su brazo estaba alrededor de los hombros de Emma, el sol golpeaba su cabello justo, como si el universo lo hubiera enmarcado perfectamente. Carol se quedó mirando la foto, incapaz de parpadear, incapaz de hablar, porque no recordaba ese día, no recordaba el momento. Y cuando le preguntó a Emma más tarde si lo recordaba, Emma simplemente la miró como si estuviera hablando en otro idioma. Nadie recordaba la foto. Nadie recordaba haberla tomado. Pero ahí estaba,
real, impresa, enmarcada, y Lucas estaba sonriendo como si hubiera estado esperando que la vieran. Hay algunas verdades que no se revelan todas a la vez, no con una explosión, no con alguna confrontación culminante o una confesión ordenada bajo luces de interrogatorio, sino que en cambio salen arrastrándose lentamente de la oscuridad, a medio formar, sin ser invitadas y frías al tacto. Así es como la verdad sobre Lucas finalmente salió a la superficie, no a través de algún regreso dramático o una visita fantasmal, sino con papel, con registros, con firmas, con pruebas burocráticas frías apiladas entre impresiones del hospital y cadenas de correo electrónico archivadas. Y fueron la policía, los mismos que habían salido de la casa de los Hastings una semana antes sacudiendo la cabeza ante una familia que no podía mantener sus historias claras, quienes volvieron a llamar después de reabrir el archivo por algo que se parecía mucho a la culpa, pero tal vez fue solo curiosidad lo que no pudieron sacudir. Fue un detective subalterno, lo suficientemente joven como para seguir creyendo en las anomalías, quien pensó en sacar los registros de nacimiento archivados del hospital de hace casi 18 años. Llevó tiempo, más de lo que debería haber llevado, porque alguien ya había redactado los archivos digitales, y nadie pudo explicar por qué faltaría un certificado de nacimiento tanto en el Estado como en los sistemas escolares. Pero en el extremo trasero polvoriento de un ala de almacenamiento solo en papel del Departamento de Registros del Condado, ahí estaba, Lucas Hastings, nacido el 14 de agosto de 2007, 7 LB10 Oz, entregado en County General, madre Carol Hastings, padre Mark Hastings, médico asistente doctora Martha Newell. Real, tangible, documentado, un hecho escrito con tinta en blanco y negro. Cuando a Carol le mostraron el registro, no lloró, no gritó ni se derrumbó ni se agarró el pecho como las madres en los dramáticos programas de crímenes reales. Simplemente se quedó callada de una manera que se sintió más profunda que el silencio, como si algo dentro de ella finalmente se hubiera quedado quieto. Se quedó mirando el registro durante mucho tiempo y dijo solo una cosa: recuerdo el olor de su piel esa primera noche. No pensé que lo hacía, pero ahora sí. Mark apenas hablaba ya. Había dejado de estacionar el auto afuera y ahora simplemente conducía en círculos hasta altas horas de la noche, regresando justo antes del amanecer con los ojos inyectados en sangre y sin respuestas. Jake preguntó una vez si alguna vez iban a hablar sobre el niño en el pasillo, pero nadie respondió. Emma, mientras tanto, había vuelto a la terapia, no porque quisiera, sino porque estaba comenzando a tener problemas con la línea entre los sueños y la memoria. No era que viera a Lucas en su habitación, era que a veces pensaba que debería. Su terapeuta, la doctora Renee, llamó a Carol 3 días después de su sesión. Sonaba tranquila, profesional, clínica de la manera en que solo los terapeutas pueden ser cuando están tratando de decirte algo aterrador con vocales suaves y tono medido. Emma hizo un dibujo durante nuestra sesión, sin que se le pidiera, dijo. Era un sueño, pero creo que deberías verlo. El dibujo estaba hecho con crayón, líneas rojas gruesas para la casa, cielo azul arriba, árboles como nubes verdes al borde de la página. La familia estaba parada en el porche, 4 figuras dibujadas con proporciones torpes, Emma, Jake, Carol y Mark, todos sonriendo. Pero de pie en la parte inferior de las escaleras del porche había una quinta figura, más alta que las demás, dibujada con crayón negro con una raya roja en el pecho y una sola palabra sobre su cabeza, escrita con letras torcidas: Lucas. Emma no recordaba haberlo dibujado. Cuando Carol le preguntó quién era el niño, se encogió de hombros, dijo que pensaba que era un personaje de una película, pero su mano tembló cuando lo dijo y se negó a mirar la foto nuevamente. Y luego vino el vecino, el señor Delaney, quien vivía al otro lado de la calle y había estado paseando a su perro todas las noches durante 17 años sin falta, tocó la puerta con una mirada confundida y una risa nerviosa que no llegó a sus ojos. Oye, dijo, rascándose la barba, pregunta extraña, ¿tu hijo mayor regresó a la ciudad? Carol parpadeó. Nuestro hijo mayor, repitió. Delaney asintió lentamente. Sí, chico alto, pelo oscuro. Me saludó ayer por la tarde. Yo estaba en la parte de atrás, pensé que lo reconocía. No lo he visto en un tiempo, pero se veía igual que él. Le devolví el saludo, me di la vuelta para agarrar mis llaves, y cuando me volví, se había ido. Carol le dio las gracias. Cerró la puerta con suavidad. No le preguntó a nadie más si lo vio.
Y más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido a sus rincones separados de la casa para fingir que nada en el último año había sido real, una voz sonó suavemente desde el altavoz Bluetooth en la cocina, no activado, no sincronizado, solo allí, hablando a través de un crujido de estática baja como una señal de radio distante que finalmente se abre camino. Era Lucas, tranquilo, sereno, esa misma voz de la grabación que Emma había visto, solo que ahora sonaba más cerca, más presente. Nunca me fui, dijo, las palabras lentas y deliberadas, cada sílaba como un clavo que se clava en ella. Ustedes sí. Uno por uno, dejaron ir. Doblaste el recuerdo de mí en un cajón y lo cerraste de golpe, pero los cajones se abren, y los recuerdos, regresan. No estoy tomando venganza, no estoy aquí para atormentar, solo estoy poniendo todo de vuelta en su lugar. El altavoz se apagó. Nadie lo tocó. Nadie dijo una palabra. Y esa noche, por primera vez en semanas, la familia se sentó a la mesa del comedor al mismo tiempo, platos puestos, servilletas dobladas, el tipo de normalidad forzada a la que la gente se aferra cuando todo dentro de ellos está sangrando. Carol sirvió lasaña. Emma pasó el pan. Jake bebió su jugo sin quejarse. Mark se sentó rígido, el tenedor apenas tocando su comida. Pero había un plato extra al final de la mesa, cubiertos limpios, una porción completa, un vaso de agua lleno hasta el borde. La silla estaba vacía. Nadie dijo una palabra al respecto. Nadie lo miró demasiado tiempo. Y nadie, ni uno solo de ellos, preguntó para quién era el plato. Simplemente comieron. Y al otro lado de la habitación, encima de la chimenea, la foto de los 5 permaneció exactamente donde siempre había estado, enmarcada, intacta, sonriendo. Porque si Lucas alguna vez realmente se había desvanecido, si era algo real o solo un fantasma hecho de culpa y ausencia y recuerdos fragmentados, realmente ya no importaba. Estaba allí ahora, en la silla vacía, en el peso de su silencio, en el hecho de que ninguno de ellos podría decir nunca en voz alta lo que todos sentían, que nunca se había ido realmente. Y tal vez, solo tal vez, nunca lo haría. Entonces dime, ¿era Lucas una persona real que orquestó su propia borradura y regreso con una precisión escalofriante? ¿Era una alucinación, un engaño compartido nacido de la culpa colectiva y el trauma? ¿O era algo más por completo, algo más profundo, algo más oscuro, algo para lo que aún no tenemos un nombre? La verdad podría estar en la foto, o en el silencio, o tal vez en el asiento que todavía lo espera.